buen sábado para todos, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, aquí en Identidad, el programa de todos los docentes privados de aquí, de nuestra Córdoba, y toda la familia que también está en casa, está de sobremesa, esperando el programa de hoy, porque realmente, como lo anunciábamos, es un programa de mucha reflexión, ya que vamos a hablar de la violencia, no solamente de los episodios de violencia que estamos acostumbrados, lamentablemente, a presenciar, sino también que vamos a hablar de la violencia estructural y de la violencia que reproducimos muchas veces en los medios de comunicación. Es por ello que me voy al encuentro con mis invitados de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Nos acompaña la decana de la Facultad de Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación, Mariela Parisi. Está también con nosotros el doctor Tomás Aramayo, que es abogado penalista, y también nos acompaña el padre Oberlin con todo su trabajo. ¿Cómo están? Bien, che, muy bien, gracias a Dios. Bueno, difícil, digo, sábado hablar de violencia, de abordar la violencia, las múltiples formas de violencia. Si pensamos en la que menos por ahí se ve o le prestamos menos atención, ¿no? La violencia estructural, las desigualdades que generan. Padre, ¿cómo se hace acompañar, tender una mano, alimentar, trabajar en estos contextos? Yo la verdad que no sé cómo se hace. Te cuento, lo que nosotros intentamos hacer es tratar de generar alguna que otra oportunidad, ¿no? Digo alguna que otra porque por más que hacemos mucho esfuerzo y a veces lleva mucho tiempo y mucho recurso invertido, frente a la cantidad de desigualdades que hay y a la magnitud de esa desigualdad, todo lo que nosotros podemos hacer siempre es muy poquitito, insignificante. Pero bueno, algo es, ¿no? Entonces hemos ido haciendo talleres de oficio para generar oportunidades laborales, convenios con algunas empresas. Ahora estamos por terminar de concretar ya un convenio con el municipio para hacer mantenimiento de espacios verdes, para generar fuente de trabajo genuina también para los chicos, ¿no? Aparte de todo lo otro que se viene haciendo desde lo privado, estamos intentando generar también articulaciones con las distintas universidades para generar posibilidades de acceso también a la educación universitaria, terciaria para los chicos. Digo, de todo un poquito, con mucho esfuerzo, siempre 200 pasos atrás, pero bueno, es algo... ¿Cambió la realidad, padre, digo, del barrio con esta pandemia, con estos meses? Y evidentemente en muchas cosas cambió para mal, digo, porque se resintieron un montón de cuestiones, mucha gente que hace changuitas en la calle y que en estas circunstancias no se podían hacer. Pero también yo creo que ha puesto en evidencia cosas que estaban de antes, pero que además de estar ni siquiera se veían o no se asumían. Entonces el hecho de que ahora estén en el tapete, hayan quedado en evidencia de manera más cruda también, hoy por hoy no tener conectividad te deja 200 pasos atrás también, ¿no? Digo, los chicos que están pudiendo acceder a conectividad virtual, están pudiendo tener clases, etcétera, los chicos de nuestro barrio están quedando absolutamente rezagados, ¿no? Entonces, digo, hoy por hoy no tener acceso, por ejemplo, a la conectividad es un problema gravísimo. Totalmente, ¿no? totalmente. Es una desigualdad sí. enorme, ¿no? Ni hablar de la cuestión de infraestructura edilicia en las propias casas, la infraestructura en los barrios, etcétera, ¿no? Pero que también en esto de la cuarentena quedó más en evidencia, ¿no? Porque no es lo mismo, si bien es indigno vivir hacinado en cualquier circunstancia, en una cuarentena donde está metido 10 personas dentro de una sola piecita, es mucho más grave, ¿no? Absolutamente. Digo, pienso en esto que dice el padre de poner en evidencia también, y pienso en los medios, Mariela. ¿Cómo contribuimos los medios a la interpretación de la pobreza? Las lecturas que se hacen tienen que ver también con reflejar la pobreza estructural, pero también lo que tiene que ver con las desigualdades, que son no solamente desigualdades de clase, sino también desigualdades de género, la discriminación, la diferencia, también se pone en evidencia en los medios y la manera en que se tratan, por ejemplo, las violencias hacia las mujeres, hacia a quienes asumen identidades sexuales diversas. Los prejuicios también, claro, ¿no? Que todos los prejuicios... digo, pensando, Tomás, en hechos concretos, si pensamos en lo que ocurrió días atrás con este caso de violencia del jubilado, ¿no? Titulado El Jubilado, que mató a la persona que ingresó a robar. Digo, si pensamos en la justicia de hoy, ¿qué se hace? ¿Cómo se mira desde lo penal?
Sí, primero yo creo que hay que entender y explicarle esto a la ciudadanía de que el derecho penal no puede ser el que solucione todo, porque el derecho penal sanciona acciones humanas. Entonces, llegar a la intervención del derecho penal implica que las personas, nosotros, cometemos y hacemos acciones. Entonces, de esa forma, lo que se está generando, y hace un tiempo ya bastante atrás, es que el derecho penal pareciera que tiene que solucionar todo. Entonces, en esta base de lo que ocurrió el otro día con el jubilado, ya el propio medio de comunicación, desde mi punto de vista, lo adjetiva, lo coloca en una posición en donde ya dice, por ejemplo, el jubilado y el ladrón. Es decir, es como que ya el binomio está desparejo. Desde esa construcción, obviamente que después todo el análisis jurídico que se pueda llegar a hacer, la gente no lo va a comprender. Interpretar la legítima defensa como un instituto válido dentro del derecho penal que sirve para eliminar lo que se llama la antijuridicidad, que es un concepto bastante complejo dentro de lo que es la estructura del delito, obviamente que a la gente le va a molestar. Entonces después, ¿qué cree? Dicen, claro, tengo que recibir al delincuente con la puerta abierta, darle un café y vemos las memes, las construcciones estas que circulan por las redes. Entonces no está bueno eso de cargarle al derecho penal lo que tendría que encargarse obviamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo a través de las normas y demás. Nosotros como sociedad también tenemos que tomar la determinación de no excluir a las personas para que a partir de esa construcción, obviamente el delito y un montón de flagelos que hay en la sociedad empiece a cambiar. No se puede cargar, insisto, al derecho penal toda la responsabilidad. Claro, y qué importante también, digo, poder tener una lectura crítica de los medios, que no es posible para todo el mundo, ¿no? Para eso también tenemos que pensar que hay personas, como dice el padre, que no tienen acceso ni siquiera a la conectividad. Claro. Digo, ¿cuánto influye como comunicadores? ¿Qué hacemos mal, por decirlo de alguna manera, en esta reproducción de la violencia? Y yo lo que creo principalmente ahí es que las comunicadoras y los comunicadores sociales, con título o de oficio, tenemos una responsabilidad impresionante en cuanto a la conformación de las maneras y las lecturas de ver el mundo. Entonces, al menos debería ser obligatorio que quien está al frente de una cámara, al frente de un micrófono, además de tener, digamos, el respeto por la libertad de expresión, pero que tenga también la responsabilidad de al menos tener formación en perspectiva de género y de derechos humanos. Porque, digamos, los intereses a lo mejor, la morbosidad, los detalles sobre violencias, son algunos aspectos que a lo mejor dentro de lo que se conoce como la prensa amarilla venden más, te pueden subir la audiencia, pero también... ¿Cómo ven, digo, esto de cómo se construyen los medios, por ejemplo, no sé, pensando en una violación, en un femicidio? Y tiene mucho que ver el morbo, ¿no?, de la sociedad, como bien lo dice la decana. Es complejo cómo a partir de estas situaciones, tanto de muertes como de lesiones y distintas variantes del delito, se ha empezado, la verdad que yo no sé de dónde es el origen, pero por qué vende tanto esa noticia. Entonces es muy difícil, o como por ejemplo como pasó con la chica que se suicidó en el Patio Olmos, que logró viralizarse en segundos. Sí. Y que la gente logre transmitir esa característica de morbosidad que la verdad que es muy llamativo, ¿no? Creo que es para un análisis sociológico. Un análisis de audiencias también tendríamos claro. que... Claro, pero ahí una cosa es que digamos que esté ese germen en la ciudadanía, en la cultura, pero que se difunda a través y se fomente a través de medios de comunicación y por comunicadores sociales, eso es lo tremendo, porque los comunicadores sociales tenemos la responsabilidad de tener en cuenta la Ley de Protección Integral de la Mujer, la Ley de Servicios audiovisuales, de comunicación audiovisual, o sea, es parte de la deontología. Totalmente. Entonces estamos, digamos, ahí como rayando también la irresponsabilidad. Yo le agregaría, además de los medios, en todas las partes en donde se involucre, por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados, de no difundir noticias violando, por ejemplo, el secreto profesional, claro, o la confidencialidad de los expedientes que nosotros tenemos acceso, porque hasta
yo veo muchas veces circular las declaraciones indagatorias, los testimonios entregados directamente a la prensa para que la prensa haga dulce con eso. Para que la prensa, claro, tenga Entonces, libremente. La gente que recibe esa información no lo puede interpretar de la misma manera que lo hace un profesional. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de violencia de género, pero antes de irnos a la pausa les pregunto cortito, porque en este programa abordamos todos los temas. El sábado pasado hablamos sobre obesidad, sobre la medicina y la pandemia, sobre la crisis económica, y siempre nos queda esta división de ese mensaje entre salvate solo, este mensaje de meritocracia, ¿no? De que si uno hace, puede lograr solo lo que quiere, y la otra parte, ¿no? Que dice, no, necesitamos estar de la mano para sobrevivir. ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo creo que la pandemia nos ha dado una lección. Por primera vez en el mundo se paró. El motor productivo capitalista quedó congelado. Y la pandemia no mira clases sociales, no discrimina, ¿no es cierto? La enfermedad, el bichito, el virus. Esto fue también un proceso de aprendizaje en cuanto que acá, si no tenemos una actitud de cuidado, de solidaridad entre todos, no se va a poder salir de esto. Todavía no sabemos qué va a pasar con esto. Yo escuché una entrevista muy buena al juez Vaca Narvaja hace un tiempo, en donde él decía que la pandemia funciona como un gran catalizador, en donde el que era bueno se hizo buenazo y el que era malo se hizo malazo, digamos. Es decir, porque lamentablemente la solidaridad de las personas que venían haciendo solidaridad se acrecentó, y aquellos que no transmitían nada de solidaridad empezaron a broquelarse, y se ven estas disparadas en muchos sentidos, por ejemplo, de acumulación de capital, o aquellos que no quieren compartir. Es decir, yo soy muy escéptico con relación a el cambio que pueda generar la pandemia, porque veo un mundo cada vez más desigual, y eso la verdad que me preocupa demasiado, porque el aumento de la pobreza que se ve en las calles es muy llamativo. Yo no soy muy optimista, tampoco pesimista, digamos, pero creo que la pandemia de alguna manera como un terremoto que ha hecho caer algunas estanterías. No todas, pero bastante, y las estanterías solas no se van a acomodar, depende de quién las acomode y cuáles sean las decisiones para acomodarlas, como quede después. Solas no se va a acomodar. Ahora, está la posibilidad de que la acomoden quienes desean un mundo más justo, y está la posibilidad de que la acomoden quienes desean un mundo más injusto. Digo, en medio de esta situación, un montón de empresas que están en quiebra, los fondos buitres pueden comprar todas las empresas que quieran a precio de liquidación y se quedan con todo después, y si quieren la reactivan, y si quieren la venden por 2 monedas. O sea, digo, esto se presta para cualquier cosa, ¿no? Como un terremoto, ¿no? Digo, está el que va y arrebata lo poco que quedó en la casa que se termina de derrumbar, y está el que va a llevar un poco de agua potable para que no se termine de morir gente. Totalmente. Vamos a entrar en violencia de género, pero hacemos una pausa, no se vayan.